Hola, hola, Efra. Hola Ricardo, buen día. ¿Qué más? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿Cómo va todo? bien, aquí andamos. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo está por allá la situación? Pues difícil, complicada, ha habido disturbios, ha habido paros, manifestaciones. Usted sabe Sí, por la, ¿qué? Por la, por la mala administración, la corrupción que hay en todo lado, usted sabe. Nosotros, tu iglesia, y sobre cada uno pedimos que podamos aprender a través de la palabra y del conocimiento, y también que estamos compartiendo estos momentos como familia, Señor. Te agradecemos, pero también te damos gracias por la comida que vamos a comer espiritual. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado y pedimos que tu Espíritu eh, interceda por nosotros, ya que nosotros siempre pedimos mal, Señor. Amén. 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 bueno, pues vamos a continuar con el tema de los reyes. Voy a compartirles pantalla. Listo. Hoy vamos a ver a Ocosías y a Joram. Vamos a ver unos reyes. Vamos a continuar viendo la historia. Recuerdan que el último que vimos fue Josafat, que fue un buen rey, y se acuerdan que estaba en la época de Acab. Acab fue de los peores reyes, y vamos a ver ahora con uno de sus hijos. Acab muere en batalla, ¿se acuerdan? Y Acab era como de esa maldad y de su arrepentimiento, pues nada más de palabra, como moral, no fue un cambio real. Entonces, estamos como en ese punto. Este rey va a ser un reinado muy corto. El rey Ocosías va a estar durante el tiempo de Josafat. Recuerden que los reyes del norte como que duraban muy poquito, y en el reinado de Judá tenían mayor estabilidad, tenían más tiempo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 20. Dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad, e hizo compañía para construir navíos que fuesen a Tarsis, y construyeron navíos en Esión-Geber. Esto ya lo habíamos estudiado cuando vimos lo de Josafat, nada más quería recalcarlo para que viéramos que aquí está este rey Ocosías. Entonces Eliezer, hijo de Doba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y los navíos se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces, esto lo estudiábamos con Josafat, solo quería tocarlo porque aquí habla de este Ocosías, que fue dado a la impiedad, que es el que estamos estudiando. No fue un rey bueno, fue un rey malo. La vamos a leer en Primera de Reyes 22. Dice: y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Quiero que notemos aquí que hemos estado viendo esto de que Acab, su esposa Jezabel, que era la que gobernaba con Acab, y que era la mujer que es mala, es de otra cultura y gobernaba el reino prácticamente ella. Aquí hace mención que siguió en los caminos no solo de su padre, sino de su madre. O sea, refiriéndose a que ella, pues de hecho ella sigue gobernando durante este lapso, porque pues no está acá, pero sí está su hijo. Entonces su hijo gobierna, pero ella sigue viva, y ella sigue teniendo la batuta del reino. Y la semejanza con el oriente, con Jeroboam, que fue el primero que empezó a hacer pecar a Israel y llevarlo con falsos dioses.
Dice el 53, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme todas las cosas que su padre había hecho. Y después brincamos al libro de Segunda de Reyes, que ya es cuando aquí vamos a hablar sobre su muerte. Y vamos a encontrar una historia. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por celosías en una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Beelzebú, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces, cuando Acab muere, Moab ya se pelea contra el reino de Israel y se separa. Y entonces hay un conflicto aquí con los de Moabitas, y en esa situación resulta herido Ocosías, resulta herido, y estando enfermo les dice, vayan y consulten a Beelzebú, dios de Cron, y pregúntenle si me voy a sanar de esto. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Beelzebú, dios de Cron? Por tanto, así dice Jehová, del lecho que te subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Entonces, aquí vemos algo. Ocosías no tiene la intención más mínima de buscar a Dios, ¿no? Resulta herido en batalla y lo que piensa es, pues envíen a mensajeros a consultar a un Dios de otro lugar a ver si puedo sanarme. Pero él se olvida que es el rey de Israel. Entonces Jehová manda a Elías y le hace esta profecía y le dice, ¿acaso no hay un Dios en Israel para que vayas a consultar a otros dioses? Le dice. Y a causa de eso le dice, por lo mismo, por eso dice, tú vas a morir, no vas a salir de esta enfermedad, ¿no? No pidió la consulta de Dios y Dios se la dio. Beelzebú es un dios. Dice que era el nombre de una divinidad filistea y era de los ejércitos y se llamaba como el señor de las moscas, como para que tengamos la idea. Y era un dios filisteo en la ciudad de Cron. Cron está por acá, donde están los filisteos, este lado. Entonces, es esta situación. Recordemos que Elías Elías estaba después de su travesía por el desierto, fue y nombró a Eliseo su seguidor. Estábamos como en ese mismo tiempos. Dice, y cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué has vuelto? O sea, el rey dijo, ¿por qué volvieron tan pronto, no? No estaban tan cerquita. Recordemos que está en el reino del norte y ellos van hacia el sur, buscaban a Cron. Elías los intercepta y los manda de regreso, ¿no? Y ellos respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así dice Jehová, ¿acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebú de Cron? Por tanto, del lecho que te subiste no descenderás, sino que de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y les dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón velludo, ceñía sus lomos con un cinto de cuero, y entonces dijo, es Elías Tisbita. Lo conocían, conocían a Elías, y era una persona que el pueblo sabía que existía, y lo entendemos porque si vemos lo que había pasado con Elías anteriormente, con Acab, y cuando mató a estos profetas de Jezabel, Elías era alguien que todos conocían ya en el pueblo, tanto en Israel del norte como en el sur. Entonces, Ocosías lo sabía y nada más con la descripción se dio cuenta que era Elías y que era real el mensaje. Aquí viene una situación que es muy
muy peculiar, dice al partir del verso 9. Entonces, el rey envió a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo: varón de Dios, el rey dice que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de los 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey dice así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y estos 4 versículos se leen muy rápido, pero ¿se imaginan la intensidad del momento? Es algo muy, muy fuerte. De entrada entendemos que Ocosías sabe quién es, sabe que es Elías y sabe el poder que tiene Elías. Y no manda un mensajero a decirle: oye, el rey quiere hablar contigo. Manda un capitán con 50 hombres. Y eso lo que representa es que van por él, van por su cabeza, porque no fueron a pedirlo en una buena manera. Ocosías sabía quién era Elías. Y también el reaccionar de Elías. Bueno, Elías con el fuego del cielo ya era como cliente, ¿no? Porque es parte de su trayectoria de Elías. Y también se ve, porque cuando ellos llegan con ella y se dice el rey que desciendas o que nos acompañes, están diciendo, Elías dice: si yo soy realmente un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y que te consuma. Como en respuesta a lo que está haciendo Ocosías. Y lo hace 2 veces. Nuevamente mandan a otro capitán con sus 50 y pasa lo mismo. Y pasa una tercera vez. Dice el 13: y volvió a enviar un tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de sus 50, se hincó de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de sus 50, con sus 50. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Y entonces, este tercer capitán sube con otra mentalidad, el capitán, buscando decirle a Elías, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? No me consuma el fuego, por favor, ¿no? Es muy diferente. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Entonces Elías tenía este temor. Cuando dice no tengas miedo de él, es porque Elías había tenido este temor. Es como implícito. En las primeras veces vienen por él un capitán con sus 50 hombres. Otra vez, él simplemente estaba esperando en Dios. Este tercer capitán llega con una actitud diferente, porque este capitán reconoce quién es Elías y también sabe y teme al Dios de Elías, porque sabe que el fuego del cielo viene de Dios. Teme al Dios de Elías y pide por su vida y por la de sus 50 hombres. Me imagino a Elías diciendo: si soy varón de Dios, que caiga. No, espérate, dice Dios. No tengas miedo de él, y ahora sí, con él sí baja. Y le dijo así. Ya bajó Elías con el rey y le dijo así: así dice Jehová, por cuando enviaste mensajeros a consultar a Belzebú, dios de Crón, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Por tanto, no descenderás del lecho del que subiste, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Es una vida corta la de Ocosías, es un momento curioso, porque no vemos mucho de su trabajo, simplemente que era un rey malo,
que busca un Dios falso y Dios permite que muera, o Dios causa esto porque le dice, no te vas a levantar de tu lecho de muerte, por más que intenten o por más que te curen, vas a morir. Y la culpa fue buscar a un falso Dios. Ahí, en este texto, en este capítulo vamos a encontrar que esta frase se repite mucho. ¿Acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Es como, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que acudir? Si algo podemos aprender de la historia de Ocosías, nosotros en nuestra vida, es que si algo podemos tomar en cuenta es que debemos consultar a Dios ante cualquier situación que tengamos. Y debemos buscar primero a Dios como a Él, ¿no? Como la prioridad, de hecho. No es como que primero a Dios y después a los otros dioses. No, o sea, es Dios. Tienes un Dios verdadero y ¿por qué buscar ayuda en otras situaciones? A veces hablamos de una enfermedad y pensamos y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Él es el todopoderoso y el que gobierna y llena todo. Y a veces tratamos de solucionar las cosas a nuestra manera, con nuestras posibilidades, con nuestras manos y nos olvidamos de que Dios debe ser nuestra prioridad. Si algo podemos aprender de la historia de Ocosías, es esto, es la prioridad. Dice que al final dice, y reinó en su lugar Joram, él muere Ocosías, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, en el segundo año. Ajá, perdón, dice, porque Ocosías no tenía hijos. Entonces, Ocosías es el hijo de Acab y en la línea seguiría su hijo, pero como no tiene hijos, va a gobernar su hermano. Entonces, vamos a estudiar también a Joram, que es el hermano de Ocosías más adelante. Es hermano de la... Bueno, es aquí vamos a tener que poner atención y cuidado, porque hay dos Joram que reinan en el mismo momento, pero uno está en Israel del norte y un Joram en Israel, en Judá. Entonces, Ocosías tiene dos hermanos que vamos a ver, o que estamos viendo, que es Joram, su hermano que va a gobernar después de que él muere, y su hermana Atalía, que se casó con el rey de Israel. En este lapso vamos a encontrar la historia de Elías y de Eliseo, de la sucesión del trabajo de Elías y de Eliseo. Quiero que lo leamos porque tiene que ver más adelante y nos va a dar como hay un dato curioso sobre Elías. Entonces, creo que es importante mencionarlo, porque aunque esto no tiene que ver con el rey de la época, sí tiene que ver con la historia. Elías ha sido un personaje de mucha presencia en estos reyes y Eliseo lo va a seguir siendo más adelante con los reyes que continúan. Vamos a leer esta historia, está en Segunda de Reyes, que es el capítulo que sigue, dice: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo en Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor sobre tu cabeza? Y él le dijo: sí, lo sé, callad. Eliseo, recordemos que cuando Elías va a la montaña y viene esta lluvia y él tiene miedo y Jehová le dijo: tienes todavía trabajo por hacer. Vas a ir y vas a escoger a Eliseo y le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Va con Eliseo y le pone su manto y lo toma lo vimos como hace 2 semanas, esta historia de Elías, cuando nombra a Eliseo su sucesor. Llega un punto en el que ya dice que cuando Jehová quería alzar a Elías, ya es el momento, Elías se quiere alejar de Eliseo y Eliseo no quiere dejarlo. Ya sabemos que cuando dice vive Jehová y vive tu alma, es como decir, te prometo, ¿no? Esto es completamente seguro. Dice que no te dejaré descender.
estaban en Gilgal y le dice que tiene que ir a Betel. Van a Betel y Eliseo lo sigue. Y estando en Betel, los profetas de ahí le dicen a Eliseo, ¿sabes que ya Elías se va a ir hoy? Y le dice, sí, pero no digan nada, callad, les dice. Dice, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor sobre tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías les dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron pues los dos. Entonces, la historia se está repitiendo. Elías se está deshaciendo de Eliseo. Está diciendo, ya quédate aquí, yo tengo que hacer otras cosas. Quédate aquí. Y se lo lleva de Gilgal a Betel y de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Es como que el trayecto. Y donde van, los profetas que están ahí le están diciendo a Eliseo, es el momento de que Elías ya se vaya. Aquí es un mapita. Estaban aquí, se fueron para Betel, regresaron a Jericó. O sea, no estaban como haciendo algo, estaban buscando dejarlo, ¿no? Y después al Jordán. Entonces, ahí van. Van hacia el Jordán, dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, Elías y Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, de las cuales se separaron uno al lado del otro y pasaron ambos en seco. Igual es un texto que se lee bien rápido, pero es un milagrote. Es el poder de Dios que ya estaba claro en la vida de Elías. Y como hubieron pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado. Y Eliseo le dijo, te ruego, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será así hecho. Mas si no, no. Llegan al Jordán y entonces aquí hay 50 de los profetas, de hijos de profetas, que están como siguiéndolos, como que los conocen, saben quiénes son. Y Elías, así como de, pues pasamos por aquí en seco y abre el mar. O sea, el Jordán lo abre el río. Debe ser sorprendente. Los que estaban ahí lo vieron y pasan en seco. Y Eliseo nomás no lo deja, ¿no? Ahí va con él. Y le dice, ¿qué quiere? Y le dice que una doble porción del Espíritu sea sobre él. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido. Y a veces aquí no comprendemos completamente qué se refiere con la doble porción de su Espíritu. Y no está diciéndole que quiere tener más poder que Elías, no está diciendo que quiere ser más grande que Elías. Tenemos que recordar un poquito y comparar la escritura. En Deuteronomio habla de que el primogénito tiene que recibir la doble porción de herencia, porque es el primogénito. Entonces, eso es lo que está pidiendo Eliseo. Está pidiendo poder poder continuar con el legado que llevaba Elías. Y Eliseo entendía todo el peso y todo lo que había hecho Eliseo entendía todo lo que había hecho Elías y todo el peso de su trabajo, y él quería cumplirlo de la mejor manera. Eso es lo que está pidiendo cuando dice que quiere el doble porción de su espíritu. Que sea su trabajo de profeta como el de Elías. Y aconteció que yendo ellos dos hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y de su gente a caballo, y nunca más le vio. Trabando de sus vestiduras, las rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y aquí hubo, y así que hubo del mismo modo, golpeaba las aguas, se apartaron uno a otro lado y pasó Eliseo. Eliseo termina estando tan cerca de él cuando es arrebatado, que se queda con parte de su vestimenta y se nota la expresión de Eliseo, la sorpresa de Eliseo. Toma el manto de Elías y vuelve a abrir el mar y pasa de regreso. Es como que la confirmación de que fue cumplido lo que él pidió. Y viendo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se inclinaron en tierra delante de él y le dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad entonces a ellos, y enviaron 50 hombres, y los 50 hombres lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Entonces sale del Jordán, pasa en seco nuevamente, y están los 50 y le dicen, realmente, o sea, ellos lo vieron, dice, el espíritu de Elías está sobre ti. Y le dice, quiero que vean algo curioso. Ellos dicen, en el texto dice, vinieron a recibirle y se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí dice, y busqué, perdón, en el 16 dice, con tus siervos 50 varones fuertes, vaya ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y les dijo, no envíes. Ellos dicen, ellos vieron a lo lejos lo que pasó y dice, tal vez se lo llevó y lo fue a llevar a otro lado, a otro monte, envíanos a buscar a Elías. Y él les dice, no, no vayan. Eliseo lo vio y sabía que era de Dios. Pero dicen ellos, pues igual lo fue a dejar en otro lugar. Y le insisten y ellos, y entonces dice Eliseo que vayan a buscar. Y cuando volvieron a él, pues se había quedado en Jericó, Eliseo, él les dijo, no os dije que ya no fuerais, o sea, sabía que no iban a encontrarlo porque pues, Elías no había sido nada más movido de un lugar a otro, ¿no? Continúa el capítulo, pero ahí ya va a hablar un poquito más de Eliseo. Pero quería que viéramos esto, esta sucesión del trabajo de Elías a Eliseo, porque lo vamos a ver más adelante. El trabajo la petición de la doble porción del Espíritu es muy curiosa, porque, cuidado, le dice que quiere una doble porción de su Espíritu. Y pues bíblicamente es sorprendente el hecho de que Elías pidiera fuego del cielo y cayera fuego del cielo, que Elías que corriera una carrera de 50 kilómetros, o sea, cosas sorprendentes que resultan ser milagrosas. Y llegan estos capitanes y él pide fuego del cielo como una orden y cae, ¿no? Entonces, a Eliseo no se le ve con esa cantidad con esa fuerza en los milagros tan evidente, tan grande, digamos, tan vistosa. Elías era de ir y confrontar a los profetas y decapitarlos y degollar a 400 y tantos ahí. Eliseo no. Entonces, vamos a ver milagros en la vida de Eliseo diferentes a los de Elías, pero vemos el doble de milagros en la vida de Eliseo que en la vida de Elías. Me sorprende cómo hay tanta perfección en esto. Vamos a continuar. Vamos a continuar con Joram, rey de Judá. Joram es no el Joram hermano de Ocosías que vimos ahorita, es el Joram que es el hijo y sucesor de Josafat y es esposo de Atalía. Atalía es la hermana del otro Joram. Vamos a decirle que este es Joram de Judá.
Su nombre significa Jehová es exaltado, y él va a gobernar por 8 años nada más. En su línea de tiempo está Joram él, y también está Joram en el norte. Es lo que les decía. En este momento de su vida de Joram va a haber un reinado en ambos países, y los dos se llaman Joram, los reyes. Su historia está en 2 de Crónicas 21 y dice: y durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Joram. Y este tuvo hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Jaziel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel, y su padre les había dado muchos dones de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, mas había dado el reino a Joram porque era el primogénito. Aquí vamos a ver, Joram es el primogénito de Josafat, entonces él recibe el reino, porque es la línea, pero tenía más hijos, y a los demás hijos les dio ciudades y demás. Recordemos que Josafat fue un rey bueno, un rey que pues, el problema de Josafat era sus malas amistades. Andaba ayudando a los que no debía, pero él fue un rey bueno. Y Josafat hizo crecer y tener próspero el reino. Le iba bien a Josafat. Entonces, dice que con dones de oro y plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas le dio a sus hijos, pero a Joram le dio el reino. Y cuando Joram ascendió al reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y asimismo a algunos de los príncipes de Israel. Joram va a actuar muy mal. ¿Cuál es el por qué? Entendemos que Joram está casado con Atalía. Y esta es la influencia que está siguiendo. Está siendo influenciado. Está pasando con Joram lo que estaba pasando con Acab en el reino del norte. Él mata a sus hermanos cuando él era el rey. No había ahí como esta situación. Dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por esposa a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara y a la de sus hijos, lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de los edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y consiguió todos sus carros, y se levantó de noche e hirió a los edomitas que habían cercado y a todos los comandantes de sus carros. Así que los edomitas se rebelaron contra la mano de Judá hasta hoy, y también se rebeló en el mismo tiempo Libia para no estar bajo su mano, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a lo mismo impelió a Judá. Joram, aquí nos dice el texto en el verso 6 que porque era esposo de la hija de Acab. Entonces aclara que el actuar de Joram tiene la influencia del reinado del norte. Hay un problema aquí y lo vemos. Es el unir en yugo desigual. Joram venía de una buena familia, venía pero al hacer este yugo desigual va a causar esto. El país se debilita y dice que los edomitas se rebelan y hay guerra. Y los de Libia también se van a rebelar. Y entonces empieza a perder el poder que había conseguido su padre. También dice en el verso 11 que edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen. Dice, y
pues hizo pecar al pueblo de Israel. Dice el verso 12, y le vino una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni de los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, además ha dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová irá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus esposas y a toda tu hacienda. Dice, y viene una carta del profeta Elías. Entonces, aquí hay personas que tienen un conflicto, ¿no? ¿Cómo es que Elías le manda una carta si Elías ya se fue? Por eso quería mencionar lo de Elías, porque no es que la Biblia esté diciendo que aquí alguien tenía una carta guardada para el rey y que esperó el momento, no. Hay una cosa que se llama la corregencia y se daba en los pueblos y en los reinados de Israel. Esto es que podían gobernar dos reyes, un mismo reinado durante un mismo lapso de tiempo. Entonces, Josafat, sabemos que Josafat reina y al mismo tiempo, 7 años, bueno, se dice que 7 años aproximadamente, Joram va a reinar junto con Josafat, o sea, aún no moría él y él ya estaba también reinando, se llama la corregencia. Entonces, durante los 2 primeros años del reinado de Josafat, él ya gobernaba. De hecho, lo que pasaba mucho es que ellos, por ejemplo, cuando Josafat va a la guerra, que es su trabajo, su hijo se queda a cargo y ya gobierna el país. O sea, esa es la corregencia. Él ya era nombrado rey y tenían tal vez 2 reyes en el mismo momento, pero eran de la misma. Y esto pasa no solamente con el caso de Josafat y de su hijo Joram, pasa también en el Reino del Norte. Es muy común porque cuando los reyes salen a la guerra, dejan a otro rey y es el rey que va a suceder. Entonces, generalmente esto pasa. Y es en este lapso de tiempo cuando Elías le manda esta carta, cuando todavía está gobernando Josafat y también ya está gobernando Joram, porque entendemos que Joram empezó a actuar mal desde que empezó a reinar, no desde que murió Josafat, sino desde que estaba reinando. Entonces, es este lapso de tiempo donde se explica cómo es que recibe una carta de Elías. Porque cuando recibe la carta de Elías es porque Elías todavía está aquí, pero es en ese lapso de tiempo. Si no, voy a intentar ponérselos como en una tabla para que lo podamos como ver mejor en tiempos. No lo puse, pero si no, yo creo que la próxima se los traigo para que lo veamos en tiempos. Elías manda la carta y después es cuando deja el cargo a Eliseo, pero todavía estaba reinando Josafat y estaba reinando ya Joram. Entonces es en ese mismo tiempo. La carta de Elías le dice que ha hecho cosas muy malas, dice, que ha seguido el camino de Israel del norte, dice, en lugar de lo que hicieron el rey Asa, dice, o el rey Josafat, tu padre. Y dice, además has dado muerte a tus hermanos, que eran mejores que tú. Y le dice que va a haber una gran plaga, castigo. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que los intestinos se te salgan a causa de tu enfermedad, día tras día. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto con los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra y tomaron toda hacienda que hallaron en la casa de Israel, y a sus hijos y a sus esposas, y no le quedó hijo sino Joacás, el menor de sus hijos. Entonces aquí va a pasar algo. La mala decisión de él como rey va a traer desgracia al pueblo de Judá. Porque, y otra vez quiero que veamos aquí la soberanía de Dios, porque esto lo vamos a ver todo el tiempo. Dice, Jehová despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto con los etíopes. ¿Quién lo hizo? Jehová. Ellos no dijeron, pues sí, ¿no? Está débil. Ahorita el reino y Joram se ve que no es un buen rey como era Josafat, vamos a rebelarnos. O sí lo hicieron,
pero ya estaba determinado que así pasara, porque Jehová fue el que puso eso en sus corazones. Él es el que va a causar esto. Y entonces suben contra él y se cumple. Van a tomar y van a destruir toda su hacienda y le van a tomar a sus hijos, sus esposas, dice, salvo uno. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. ¿Quién? ¿Quién le causó esto? Fue Jehová. O sea, ¿quién lo hace? Jehová. ¿Y Jehová no causa la enfermedad? Sí lo hace. Y aconteció que en el transcurrir de los días, al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de la enfermedad, muy penosa. Y no le hizo quemar su pueblo como lo habían hecho con sus padres, cuando comenzó a reinar de 32 años y reinó en 8 años. Y así fue, sin ser deseado, y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Fue un rey que no fue un rey como lo estaban teniendo en ese no venía siguiendo el mismo camino que los reyes como Asa, como Josafat, que no fueron reyes perfectos, pero estaban buscando a Dios y estaban buscando alejar al pueblo de las malas costumbres. Y llegamos a un rey que es un rey débil, que lo gobierna su mujer y que va a empezar a hacer que el pueblo falle y busque a otros dioses. Todo por una unión que está mal. Y todo esto lo acarrea esta unión penosa. Se cumple la carta de Elías al rey, porque pues era de esperar que así fuera. El reino se les va de picada porque tienen conflictos ahora. El mismo pueblo dice que no lo queman como a los demás reyes, o sea, no le dan el trato de un rey cuando muere como a los demás reyes, porque seguramente no lo querían. Y obviamente no lo querían porque acababan de vivir lo que pasó con Josafat y llega nuevo rey, pues no lo querían porque él no era ni la sombra de lo que era Josafat, ¿no? Y dice que aún cuando lo sepultaron, no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Es intenso porque lo que aprendemos de la vida de Joram es que no es un rey bueno, es un rey que se alejó de Dios cuando tenía todo y causó daño a toda su familia, a su pueblo. Vamos a estudiar un poco de Joram, del rey de Israel. Este sí es el otro Joram, el que está del lado de... Él es hermano de Ocosías y de Atalía. Es el del norte. Él va a gobernar 12 años. Aquí está su línea de tiempo. Él está en el tiempo de Josafat y de Joram. Está en este mismo lapso de tiempo, lo que les decía. Dice, y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. O sea, él dice que fue un rey malo, dice que no fue tan malo como Acab, pero sí fue malo. O sea, no hizo tantas cosas malas como Acab, porque quitó algunas estatuas de Baal. Dice, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, puso becerros de oro y altares y estas cosas. Dice el texto bíblico en 2 de Reyes 3, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros, más la lana. Mas muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Entonces se les revela, algo que pasa igual con al otro Joram, se les revela al pueblo cuando ya... A Joram se les reveló los pueblos porque ya no era Josafat. Y a este, como ya no era Acab, también el rey de Moab, Mesa, se le revela.
Aquí está el reino de Moab. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo en la guerra contra Moab? Y él le respondió, iré, porque yo soy como tú eres como mi pueblo, como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Acuérdense que esto es lo que hacía Josafat. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Idumea. Y partieron, pues, el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Idumea. Y como anduvieron rodeado por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces, Joram pide ayuda de Josafat. Y es lo que les decía, aquí Josafat se va a la guerra y es cuando dejan a un rey a cargo. Entonces, bueno, esto es, Josafat se va con él, dice que sí, que le echa la mano y se va. ¿Y por dónde se van a ir? Por el desierto, dice. Se van por el desierto y ahí con el rey de Idumea van los tres. Pasan 7 días en el desierto y se les quedan sin agua. Entonces ya tienen la situación para alimentar al ejército y a los animales. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado a Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? Y a uno de los siervos del rey respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua en las manos de Elías. Dice, por aquí cerquita está Eliseo, él es el que seguía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Idumea. Entonces, Josafat es el que dice, busquemos ayuda a Jehová. Y otra vez vemos, ese era el punto por el cual le iba bien a Josafat. Porque sí hacía cosas malas, como todos nosotros tenemos nuestros arranques y nuestras ideas, pero Josafat buscaba la guía de Dios. Y dice, hay un varón aquí de Jehová que podamos consultar. Pues está Eliseo, el que estaba con Elías. Pues vamos con él, dice. Pues van a verlo. Y entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, a Joram, estamos hablando de Joram, Eliseo le dice, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿por qué vienes conmigo? Le dice a Joram. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. O sea, Eliseo le dice, ¿a qué vienes conmigo si tú no crees en Jehová? Tú ve con tus dioses, ve con tus profetas. Y el rey de Israel respondió, no, porque ha juntado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Dice, pues es que no vengo solo, vengo con ellos 2. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no miraría a ti ni te vería. O sea, ahí lo que lo habíamos leído la otra vez, le dice, si no fuese porque está aquí Josafat, y Dios está con Josafat, dice, no te tendría ni por qué ver a ti, Joram. O sea, eso nos habla de la calidad de rey que era Joram, o sea, era malo. Mas ahora tráeme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Un tañedor es un músico. Me gusta como, como paréntesis, dice Eliseo, tráiganme a alguien que me ponga música mientras. Y está dando aquí con la música. Dice, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Y dijo, así dice Jehová, haced en este valle muchas acequias, porque así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, dará también a los moabitas en vuestras manos. Y vosotros destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Entonces, Eliseo les dice a los reyes, ok, vamos a hacer algo, van a hacer unos hoyos, dice, y Dios va a llenarlos de agua y van a poder tomar agua. Es un milagro en el desierto, ¿no? Y dice que esto lo va a hacer y van a beber vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y les dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Y esto no es nada, les dice Eliseo. También les va a dar a los moabitas. O sea, también Dios va a dar que ustedes ganen.
Y vosotros destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y colgaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y a la tierra fue llena de aguas. Entonces pasó. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron todos desde los que apenas podían ceñirse de armadura en delante y se pusieron en la frontera. Entonces los de Moab dijeron, ya vienen a pelear con nosotros, porque nos rebelamos, y se juntaron con el rey de Judá y con el de Idumea. Entonces, cuando dice que los de Moab, hasta los que apenas podían ceñirse de armadura, se refiere hasta los más pequeños, estaban ahí para pelear, ¿no? Y cuando se levantaron temprano por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los moabitas desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al despojo, dicen. Los de Moab dijeron, miren, hay sangre en el agua. Seguramente se pelearon entre los reyes, se agarraron y ahora tenemos que ir a despojarlos. Mas cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Pero ellos los persiguieron aún hasta su país, matando a los moabitas. Entonces, aquí la victoria se las da. Y eso del agua y la mente de los moabitas, todo esto lo hace Dios porque fue lo que les dijo Eliseo que iba a pasar. Jehová va a darles la victoria contra los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las heredades fértiles echó cada uno con su piedra y las llenaron, cegaron y también todas las fuentes de agua y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kirs Harset solamente dejaron sus piedras porque los honderos la rodearon y la hirieron. Entonces dice que atacaron los tres reyes hacia los de Moab. Y aquí cumplen lo que les dijo Eliseo, destruyeron las heredades fértiles, las fuentes de agua, todo lo que producía fruto, todo lo arrasaron, dice, hasta que llegaron a una ciudad, a Kir. Porque ahí dice que nada más pudieron, cuando dice que hallaron de sus piedras fue porque solamente pudieron atacarle. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y le sacrificó en el holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se retiraron de él, y se volvieron a su tierra. El rey de Moab se queda en esa ciudad Kir, y aquí se fortifica con 700 hombres, dice que es quien los defendía, porque no pudieron avanzar contra el rey de Idumea. Y lo que hace es que sacrifica a su hijo primogénito, que era el que iba a gobernar en su lugar, el rey de Moab, en un holocausto a su Dios. O sea, él buscaba intentar ganar la fortuna de parte de su Dios, y pierde y se retira y se vuelve a su tierra. El rey el dios Quemos era el dios de los moabitas, que aceptaba a los hijos como sacrificio. Es muy parecido a los Baales. De hecho, es muy, muy parecido. Sabemos que pues, es lo mismo, solo con diferentes nombres. Aquí está la ciudad, para que lo ubiquemos en el mapa. ¿Dónde fue el lugar donde terminaron la batalla? Y bueno, vamos a seguir hablando más adelante de este Joram. Vamos a continuar hablando todavía un poco más de él la próxima semana. Pero quería que viéramos esto así como, ¿qué aprendemos de estos reyes, no? El Joram de Israel del norte como Israel del sur terminan siendo personas muy malas. Joram es malo. Y Joram, el de Judá, el hijo de Josafat, es una persona que despilfarra el reino de su papá, la riega por
por una mala empresa al casarse con esta hija de Acab, y entonces viene la enfermedad y contagia al pueblo del sur, que iban también, ¿no? Y vemos también la vida del rey de Ocosías, que es un rey que simplemente vemos que es malo, y ahí aprendemos que lo importante es buscar a Dios y no buscar ayuda en otra situación. Lo primordial es buscar a Dios. Y vamos a ver más adelante un poco más de la vida de Joram, porque aquí todavía nos falta ver un poco más de Joram de Israel del Norte. Pero aquí aprendemos algo en su vida de este último, que cuando vas y pasas por sufrimiento, porque ellos estaban pensando en que iban a perder en el desierto 7 días sin agua, la solución otra vez es buscar a Dios, y es buscar y enfrentar a Dios, y Dios va a pelear por ti tus batallas. Dios va a hacer esto, ¿no? Aquí es como la otra cara de la moneda. A Josafat se le cuestiona por qué ayuda a otras personas y trae para sí maldad. Porque recuerden que Josafat fue el que casó a su hijo con la hija, Josafat casa a su hijo con la hija de Acab. Es responsable Josafat por estos actos. Y a él se le dice que está haciendo mal. ¿Recuerdan que Jehú fue el que le dijo, estás haciendo mal y vas a traer ira a tu pueblo? Y cuando llega Joram nos damos cuenta de lo que ocasionó. Aquí es la otra cara de la moneda. Aquí Josafat se está juntando con un rey bueno. Josafat es malo. Josafat es un rey malo que sigue haciendo cosas malas. Eliseo le dice, ¿a qué vienes a mí si tú no crees en el Dios que yo creo? Pero se juntó con alguien bueno y recibe bendición por eso. Vamos a seguir viendo más su vida de él, pero él recibe aquí la victoria. No por él, sino porque estaba Josafat dentro de esta línea de los reyes que atacaron a Moab. Vamos a continuar más adelante. Vamos a orar para terminar, y ahorita pues ya comentamos. Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, que tú me permites compartir un poquito de tu palabra y compartirle a mis hermanos algo de la vida de estos reyes. Podemos conocer un poco más la historia y no quedarnos con ese como vacío, que no entendemos muchas veces cómo pasan las cosas. Y yo sé que ahora tenemos un poquito más de noción, un poquito más de conocimiento de algo, y que seas tú quien habla a nuestros corazones y a nuestra mente, y que seas tú quien genere nuestro arrepentimiento y a tomar buenas decisiones, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos que tú les guíes y que tú les sigas bendiciendo en este día. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Efra. Gracias, Efra. Amén. Gracias, Efra. ¿Qué les pareció? Gracias, Efra. Muy buena enseñanza. Vemos que cómo se sigue cumpliendo en cada pasaje la soberanía de Dios. Dios produce lo bueno y lo malo. Sí. Y debemos aceptarlo en nuestras vidas. Y sabemos que lo malo, para los que aman a Dios, obra todas las cosas para bien. Sí, la soberanía va a estar presente todo el tiempo. Dios causa todo. Y como les va bien, como les va mal. Así es. De hecho, lo que Mariela acaba de decir es algo de lo que yo iba a comentar y preguntar, porque pues efectivamente, como dice Mariela, sabemos que Dios produce todo, hasta lo malo, y que hasta donde yo entiendo, si estoy mal, sácame de mi error, Efra. Nosotros debemos de tener siempre aceptación ante la voluntad de Dios, tanto para lo bueno y para lo malo. Y cómo explicarte, hasta la misma fortaleza, o sea, si por ejemplo, no sé, en algo, una situación X que uno está pasando, ¿no? Que pues no quisieras tenerla, pero se te presenta.
no sé, por decir una enfermedad, ¿no? Lo primero que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo explicarte? Sí, todo lo que... Sabemos que Dios produce todo lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, uno debe la actitud de uno debe ser de aceptación y de dar gracias a Dios. O sea, debe ser difícil dar gracias a Dios hasta por lo malo que uno está pasando, pero esa debe ser nuestra actitud correcta porque todo lo que hace Dios lo hace para bien. Y como en una ocasión un hermano me decía, un hermano de acá de la congregación me decía, eh, no te preguntes por qué lo está haciendo, mejor pregúntate para qué lo está haciendo. O sea, todo lo que Dios hace tiene una finalidad, está en nosotros. Digo, no está en nosotros, nosotros lo que debemos de hacer es tener la aceptación de lo que Él nos manda. Sí, estás en lo correcto. Tenemos que tomarlo y estar contentos cualquiera que sea la situación, nos dice la Biblia. Es todo lo que nos pasa, sabemos que es por parte de Él y sabemos que todo ayuda bien. Entonces, eso es real. Es estar contentos. Es muy difícil dar gracias a Dios por algo que nos pasa y que nos duele. Es complicado, no es algo fácil, pero conforme vas creciendo y conociendo y entendiendo cómo es Dios, cada día es un poquito más fácil agradecer las situaciones difíciles, porque entiendes que tienen un propósito de gracia, entiendes que si te mandó una enfermedad es por un propósito para ti o para alguna de sus ovejas, y entonces sabes que todo lo que pasa es para purificarte, que es para enseñarte, para mejorarte como persona. Entonces, cada día es más fácil decirle gracias porque hoy perdí mi trabajo, gracias porque hoy me enfermé, gracias porque hoy pasó esto. Cada día es más fácil cuando vamos caminando con Dios. Hola, Rafa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Una cosa nada más, hacer hincapié lo de las malas amistades, como estuvo Josafat con la amistad con Acab, y eso causó que el hijo viera el ejemplo, o sea, Joram, y los hijos, los hijos no pagarán por el pecado de los padres, eso refiriéndose al pecado de condenación. Pero los hijos cuando ven nuestro ejemplo, ellos pagan las consecuencias. Entonces, esas amistades que no debió de ser de parte de Acab, pues es lo que causó que su hijo fuera un mal rey, aun siendo de la línea de Cristo, de los reyes de Judá, que no pudo ser un rey impío. O sea, era un rey un escogido, pero que hizo como Saúl o como el mismo Salomón. Sí, sí, las malas amistades trajeron la desgracia en ese momento. Y Sí. todo fue por el ejemplo que hizo él. Sí, aunque se fue al cielo, pero digo, el mal ejemplo del papá es lo que lo arruinó. Sí, Eh, correcto. Es muy interesante lo que dice Rafa, porque en cierta medida cuando leemos la situación de Joram, pudiéramos pensar que no es un hijo de Dios por su actuación, pero pues ciertamente siendo del linaje de David, me parece no, según lo confirma, ¿verdad? La palabra de Dios y lo establece también Rafael, que es un hijo de Dios, que se fue al cielo, pero que es un poco difícil al tú leer las acciones de Joram, establecerlo, ¿verdad? En nosotros, en nuestra carne, como que sí, que es un hijo de Dios. Sí, pues ahí está la soberanía de Dios. Amén. Sí, está muy clara. Otro punto muy concluyente es que
infortunadamente, cuando se nos presentan situaciones difíciles, no confiamos en Dios. Y si algo tuvo Josafat fue que siempre